El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra de Dios y vamos a escuchar el título que le he dado a esta disertación: a mano partida. A mano partida. Escuchemos la base bíblica que hemos tomado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versos 6 al 7. Dice la palabra de Dios: y digo esto, el que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Tome su lugar y siéntase cómodo. A los hermanos que están a esta hora conectados virtualmente, les testificamos que toda la noche, desde las 9 de la noche del día anterior, hemos estado en un tiempo de vigilia, una velada en la presencia del Señor, lo cual ha sido de mucha bendición. Y quisiera que los hermanos que están acá presentes, con una estruendosa voz de júbilo, bendigan a los hermanos que están ahora allí conectados. No tan fuerte, hermano, no tan fuerte que... A la 1, a la 2 y a las 3. Amén. Ahora sí. Ellos los bendicen, los que están aquí. Esperamos que el Señor hable a sus corazones en estos minutos que nos quedan de vigilia. Hemos leído un pasaje maravilloso. Ya lo habíamos escuchado anteriormente, ¿verdad? Habíamos escuchado el testimonio de la iglesia de Macedonia, su generosidad y su deseo de querer contribuir con una ofrenda misionera que el apóstol Pablo estaba levantando a los hermanos de la iglesia de Jerusalén, porque había un tiempo de crisis. Era el tiempo del emperador romano Claudio, y en los días de Claudio, emperador romano, hubo un tiempo de hambruna en Jerusalén. El apóstol Pablo, en gratitud al Señor, en gratitud al liderazgo de la iglesia de Jerusalén, que le dio la mano diestra en señal de compañerismo y avalaron su ministerio a los gentiles, él quiere bendecir la obra, quiere bendecir la iglesia, a los hermanos, y dispone en su corazón levantar una ofrenda de las iglesias entre los gentiles que ya él había fundado para llevarla a Jerusalén. El tema entonces indiscutiblemente que trata este pasaje es la generosidad. Vamos a escuchar algunos pensamientos con los que vamos a introducir este tema y vamos a estar atentos a los puntos principales, que son los argumentos sobre los cuales nosotros basamos esta temática. La generosidad es la acción de ser sencillo, honrado, franco y caritativo. Eso es lo que es la generosidad. Es una actitud del corazón. Vamos a escucharlo nuevamente. La generosidad es la acción de ser sencillo, honrado, franco y caritativo. No solo es una actitud, sino que es una acción. ¿Me entiende? No es una actitud del corazón, es una acción, es una obra de nuestras manos. Continuamos. El generoso es simple de corazón,
sencillo en su conducta, íntegro en todo y liberal para galardonar. Liberal, no es que sea de un partido político, liberal no. Estamos hablando de un don que la Biblia llama el don de la liberalidad. La liberalidad es un don espiritual. No es todo el mundo el que es generoso, a menos que Dios le conceda este don. Y es un don de mucha bendición. La iglesia de hoy necesita de gente generosa. La generosidad es lo contrario a la mezquindad, la avaricia. No podemos ser dadivosos si no tenemos un corazón generoso. Observemos algunos aspectos importantes de este tema. Bien. ¿Qué es lo contrario a la generosidad? Ya usted lo escuchó. La mezquindad, la ruindad. Sí, eso de ser apretado. ¿Me entiende? Para extender la mano y a mano partida bendecir, especialmente la obra de Dios. Hay gente que no es generosa ni con ellos mismos. Usted lo escuchó. Son, como decimos en mi tierra, son cují. Son más duros que un balín. ¿Sí? Porque no son liberales, no tienen libertad para soltar, no tienen libertad para repartir, no la tienen. Y la obra de Dios sufre con gente así, porque ustedes deben saber que una iglesia, un ministerio, no se sostiene solo a base de oración, ayuno, clamor, intercesión, vigilia. No. La iglesia necesita de una columna financiera fuerte. ¿Y a quién Dios va a usar para bendecir la obra de Dios y permitir que la obra avance, que la obra progrese, que la obra se extienda? ¿A quién? Pues a los que son parte del reino de los cielos, a los que son parte de la iglesia. Si usted es una persona que se considera parte del cuerpo espiritual de Jesucristo, si usted es una persona que se considera un miembro activo de la iglesia, usted debe practicar la generosidad. Usted debe renunciar a todo espíritu mezquino, egoísta, avaro, y debe bendecir la obra de Dios con sus bienes, con sus finanzas. Usted escuchó que nosotros debemos ser movidos es por este espíritu y no por el deseo de que Dios nos retribuya, porque es que ya Dios ya nos bendijo y Él nos ha dado toda bendición para suplir toda necesidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo entienden? Escuchemos entonces algunos aspectos relacionados con este tema. Primero, su definición. Segundo, la actitud del generoso. ¿cuál es la actitud del generoso? La vamos a mirar aquí a la luz de la palabra de Dios. 3. Recompensas a la generosidad. Recompensa a aquel que es generoso. Y número 4. Llamados a practicar la generosidad. Hay un llamado allí a practicar la generosidad, y esto es un llamado que lo hace el mismo Dios. Ahora, vamos a ver que Dios nos hace este llamado no porque Él nos necesite a nosotros. Es todo lo contrario. Quienes necesitamos a Dios somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios no necesita de nosotros. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él quiere enseñarnos estos principios para que dejemos de ser tan terrenales, tan apegados a lo físico, y empecemos a buscar las riquezas que vienen de allá del cielo, las riquezas espirituales, las cosas de arriba. A su nombre. Enfoquémonos entonces en una definición un poco más ampliada a la luz de la palabra de Dios. Su definición: no es una falsa liberalidad ni la presunción de ser caritativo. Proverbios 25:14 y Mateo 6:1-4. Ahí están los pasajes. Usted incluso puede solicitar este bosqueo, ¿ve?
y le anuncio a toda la iglesia que desde este mes que comenzó hay un servicio de fotocopia que usted puede usar aquí para que usted, si quiere tener los bosquejos de las enseñanzas que se dan aquí, usted la pueda tener estos bosquejos. ¿Sí? Aquí hay un servicio de fotocopias. Y si usted lo desea, pues sencillamente pide el bosquejo, le da la ofrenda a la iglesia de esa fotocopia y usted se lleva el bosquejo. ¿Se da cuenta usted? Esta es una manera de también contribuir y de no solo edificarse espiritualmente. Una persona que es generosa es una persona que Dios la ha dotado de este don de la liberalidad. Así se lee en el libro de los Proverbios. Ser liberal, pero no es una falsa liberalidad. A ver, en el mundo hay gente que tiene fortunas económicas inmensas y ellos vienen y practican una especie de falso altruismo. Muchos de ellos fundan instituciones de beneficencia, fundaciones sociales, organizaciones no gubernamentales para dar contribuciones económicas, ¿sí? Y practicar lo que el mundo llama altruismo o filantropía. Pero resulta que este altruismo, esta filantropía no es tal. Eso es una falsa liberalidad, porque usted ve que este don se lo concede Dios a gente que tiene facilidades económicas, pero también a gente que no tiene tantas facilidades económicas. Lo que esta gente hace en el mundo, ¿sí?, es una falsa liberalidad, ¿sí?, es una falsa generosidad, porque ellos lo hacen es con intereses económicos que están escondidos detrás de esas intenciones. Cuando estas personas hacen esto, los estados, los gobiernos, las economías de los países en donde ellos son nativos, le hacen deducción de los impuestos que tienen que pagar. Entonces, una cosa por otra, ¿se da cuenta? Una cosa por otra. El que es genuinamente generoso en la obra de Dios no espera retribución alguna, no espera recompensa alguna. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Seguimos definiendo el concepto. Es un don ministerial. Es un don ministerial. Lo que estamos diciendo. Ministerial quiere decir que es un don de servicio. Y como dije, la iglesia del Señor, la obra de Dios necesita gente con estos dones. Pero por supuesto, la gente lo que le gusta es que el Señor la bautice con su Espíritu Santo para hablar lenguas, echar fuera demonios, hacer milagros, etcétera, etcétera. Pero muy pocos le dicen al Señor: ¿por qué no me bendices, Señor, con el don de la liberalidad? Para yo tener con qué darle a mis hermanos. Y esto no tiene nada que ver con tu estatus socioeconómico. Esto no tiene nada que ver con que tú seas pobre o que seas rico. Esto es una cuestión del corazón, hermano. Y ahí tenemos el testimonio de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia, ¿cuál era el estatus socioeconómico de esta iglesia? Dice la Biblia, ahí en la segunda carta a los Corintios, que era pobre. Pobre y una iglesia llena de tribulaciones. Los hermanos estaban atribulados. Sin embargo, ellos tenían el don. Y ellos le rogaron a Pablo que les diera la oportunidad de sembrar. Y aún de su profunda pobreza lo hicieron. Entonces, esto no tiene nada que ver con que tú seas rico y tengas muchos recursos, o que seas pobre y no tengas tantos recursos. Es un acto agradable a Dios que enriquece el espíritu. Ahí está. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser rico espiritualmente? Pídale a Dios este don. Pídale a Dios este don.
Esto le agrada a Dios. Esto es grato a Dios. Ver en sus hijos esa actitud de generosidad, de liberalidad. Gente incluso que sea de los que andan preguntando: a ver, pastor, pastora, dígame, ¿en qué puedo yo ayudar aquí? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita la iglesia? Mire, que es que necesitamos ahora un par de micrófonos, que necesitamos unas 20 sillas. Listo. Y esa persona se va y de sus fondos, de su bolsillo, va y compra y lo dona a la iglesia. Tenga, aquí está. Eso no se ve mucho, ¿verdad? Lo que se ve muchas veces es la queja cuando se les enseña acerca de lo que es el compromiso de diezmar, de dar ofrendas, de pagar primicias, pagar votos. ¿Sí ven? El modelo que Dios estableció para el sostenimiento de la obra es ese. Es ese. Sin embargo, cuando una persona tiene el don de la generosidad, esto no hay que enseñarle tanto lo que la Biblia dice. Ya ve, esta persona es de las que busca ocasiones, busca oportunidades para manifestar su generosidad. A su nombre, nadie dice amén aquí, ¿no? Gloria a Dios. Es un fruto de obediencia a la palabra de Dios. Oiga esto, es un fruto de nuestra obediencia. ¿Y obediencia a qué? A la palabra de Dios. Mira, hay gente que me ha dicho a mí que ellos no diezman es porque Dios no les ha revelado que ellos tienen que diezmar. Como que esto fuera el producto de una revelación sobrenatural, una revelación espiritual. Pagar diezmo, hermano, ser generosos con la obra de Dios, contribuir con el sostenimiento de la obra de Dios es un asunto de obediencia a la palabra. Es obediencia a la palabra y punto. Yo no necesito revelaciones espirituales, proféticas, ni nada de estas cosas para ser generoso con la obra de Dios. Segundo, número 2, la actitud del generoso. ¿cuál es la actitud de una persona que es generosa? ¿Cuál debe ser? Aquí está. Practica la generosidad en diferentes circunstancias. Segunda a los Corintios 8:2. Practica la generosidad en diferentes circunstancias, ya sea que la persona tenga riquezas o que la persona no tenga tantas riquezas. Diferentes circunstancias. Entonces, aprendemos que para ser generoso, yo no necesito ser rico o tener sobreabundancia. No necesito ser rico. Tampoco, para ser generoso, yo puedo tener una excusa de que como yo soy pobre, entonces yo no puedo ser generoso. No, no es así. Porque lo cierto es esto, mire. En la iglesia a veces encontramos gente pobre que es muy generosa. ¿Ve? Y gente rica que no lo es. O viceversa. Ricos que son apretados, ¿ve? Y pobres que son liberales, que son generosos. ¿Se da cuenta? Entonces esto no tiene nada que ver con esas circunstancias. En medio de las pruebas, en tiempos de abundancia y alegría, en medio de profunda pobreza. Esas son las circunstancias a las que nos estamos refiriendo allí. En medio de una prueba tú puedes ser generoso. No es generoso el que lo apremie o lo obliguen. Él busca la oportunidad. Segunda a los Corintios 9:5. Lo que hemos dicho. Esta iglesia buscó la oportunidad. ¿Ve? No importando sus circunstancias. Quiero decirle que Macedonia, en el tiempo en que Pablo dispuso levantar una ofrenda, Macedonia también era parte del Imperio Romano. Estaba bajo el dominio político, económico, militar del Imperio Romano. ¿Eh? O sea, probablemente esta gente, cuando el texto bíblico dice que estaban en tribulación y en profunda pobreza, probablemente esta gente había sufrido el despojo de sus propiedades
porque eso pasaba a menudo en el Imperio Romano. Cuando usted decía que usted era cristiano, el Estado te quitaba tus propiedades. Porque para los emperadores romanos, escúchame, el hecho de ser ellos los señores, los emperadores de su imperio, de su gente, eso les daba a ellos el derecho de disponer de tu vida, de tu honra y de tus bienes. Tu vida, tu honra y tus bienes. Si el emperador quería que esta persona ya no viviera más, daba la orden y punto. Si quería tu casa, tus bienes, daba la orden y punto. Si quería inclusive tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu esposo, si él lo quería o los quería para él, daba la orden y punto. En su virtud, en su calidad de emperador, de señor. Entonces, cuando los cristianos le dijeron no, nosotros no reconocemos que el emperador es el Señor nuestro. El Señor nuestro se llama Jesucristo. Esto les costaba a ellos a veces la vida o el ser despojado de sus bienes. Entonces, lo más seguro es que esta gente en Macedonia también estaba sufriendo los efectos de este dominio político. A lo mejor ellos también estaban no solo en pobreza, sino en extrema necesidad. Sin embargo, esto no fue excusa para que ellos contribuyeran con la ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Ha dado su corazón a la obra del Señor, pero primeramente al Señor de la obra. Amén. Efectivamente, mi hermano, para yo ser generoso con la obra, yo debo darme por completo al Señor. Yo debo entregarle mi vida a Jesucristo y reconocer su señorío. Si en verdad yo creo en mi corazón que Jesucristo es mi Señor, entonces mi vida, mi honra y mis bienes son del Señor. Y si Él me los pide, no tengo por qué retenerlo. No tengo por qué retener eso, sino ofrecerlo al Señor. Contribuir a la causa del Señor. Es misericordioso. Es misericordioso. Es decir, que esta persona tiene un corazón sensible ante las necesidades de su prójimo y especialmente a los de la familia de la fe. La Biblia nos enseña que cuando Dios te bendice a ti financieramente y te da sobreabundancia, te da riquezas, usted tiene que empezar a ser un buen proveedor primeramente de los suyos, de su casa. Luego a los de la familia de la fe. Y después a la viuda, al pobre, al huérfano, al necesitado. Para eso es que Dios nos bendice. Para eso es que Dios nos da riquezas. No es para acumularlas. No es para atesorarlas. Es para ser de bendición, no solamente a mi familia, a los míos, sino también a los de la familia de la fe y a los que están fuera del reino, como por ejemplo la viuda, el pobre, ¿sí? El desvalido, el necesitado, el indigente. Por eso es que este don no es muy atractivo, porque el mundo, el mensaje que manda es que tú tienes que cuidar lo que tienes, porque el que da lo que tiene, a pedir se queda. Pero ese es un mensaje equivocado, eso es un mensaje del mundo. En el reino nosotros aprendemos que usted y yo debemos ser canales de bendición, y no solo bendiciones espirituales, sino bendiciones materiales. Y si usted tiene con qué, amén. Y si no tiene con qué, pues dígale al Señor que le dé ese don para que usted sea generoso a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tercero. Número 3. Recompensas a la generosidad. Mire las recompensas. A nosotros no nos debe mover ser generosos una recompensa. Sin embargo, los principios de la palabra de Dios nos enseñan que si tú eres generoso, si tú eres una persona desprendida, si tú eres una persona dadivosa,
tú vas a recibir por principio vas a recibir retribución. Por eso estableció el Señor en su palabra que el que siembra escasamente también escasamente cosechará, pero el que siembra generosamente también cosechará. Este es el principio, y esto funciona, le digo, esto funciona no solamente aquí entre nosotros, aún entre los inconversos también. Hay gente que no ama al Señor, no ama la causa, no se identifica con la fe en Cristo. Sin embargo, son gente que tienen un corazón dadivoso. Y son gente que han entendido. Mira, los judíos, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos practican algo que se llama las obras de Sedacá, obras de misericordia para con el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado. Usted ve, por ejemplo, que cuando hay una catástrofe mundial, cuando un país, una nación tiene un desastre, los primeros que aparecen allí con sus ayudas, con sus donaciones, son los judíos. ¿Ven? Son los judíos. ¿Por qué? Porque ellos creen en este principio. Ellos tienen una mentalidad de reino y ellos saben que la única manera de asegurar sus inmensas fortunas es haciendo obra social con el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado, el desvalido. El problema es que esta mentalidad de reino no está en la iglesia, siendo que la Biblia enseña que nosotros somos parte del reino de Dios. Somos una nación santa, pueblo escogido, dice el apóstol Pedro. Nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes del que nos llamó. Bueno, una de las virtudes del Señor, el que nos llamó a nosotros, es la generosidad. Dios es bueno y en eso no le gana nadie a Dios. Usted escuchó, Él nos dio hasta su propio Hijo, lo más valioso que había en el reino, lo más valioso que había en el cielo. Por eso San Pablo dice, ¿cómo no nos dará Dios todas las cosas si ya Él nos dio a su Hijo? A su nombre. A su nombre. Será exaltado el generoso. Será exaltado. Será prosperado abundantemente. Será prosperado con abundancia. Le rodearán muchos amigos. Le rodearán amigos. Alejará la ruina y lo rodeará la esplendidez. ¿Oyó eso? El mejor remedio para alejar la ruina, la escasez, es siendo generoso. Dará frutos eternos. Dará frutos que permanecerán por la eternidad. Por eso ve que Jesús dijo que si tú sembrabas en el reino, allí, si tu tesoro lo ponías en el reino, allí el ladrón no minaba ni hurta, ni roba. O sea, tú no tienes la preocupación de que tu plata, tu dinero, tu cuenta te la van a hackear, tu fortuna te la van a robar, te van a extorsionar. Tú no tienes esa angustia cuando usted aprende a sembrar en el reino. Dios va a cuidar tu tesoro. Y no solo eso, Él te va a rodear con esplendidez. Hay una promesa bíblica allá en el libro del profeta Isaías. Quisiera que leyéramos ese pasaje, capítulo 23. Libro del profeta Isaías, capítulo 23, creo que si memoria no me falla es el verso 18. Y oiga lo que dice allí. Eso es una promesa para aquellos que sus negocios y sus ganancias, ¿ve?, las ponen al servicio del Señor, las consagran al Señor. Aquellos que tienen negocios, aquellos que tienen empresas. Dice el texto, el profeta lo dice así. 5. Pero sus negocios y sus ganancias serán consagradas para el Señor, para que coman hasta saciarse, oiga eso, y vistan espléndidamente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos creen esa promesa, hermanos? Si usted sus negocios, sus ganancias, sus rentas, las
consagra para Dios, las dedica a Dios, Dios te va a rodear de una abundancia extrema. Nunca va a faltar en tu mesa, ni para ti ni para los tuyos. Y te va a rodear con vestiduras espléndidas, las vestiduras con las que se visten los reyes. A su nombre. Ese es el pasaje. Así está escrito. Ustedes lo pueden buscar allá en su Biblia, en su casa. Continuamos. Cuarto, Número 4. llamados a practicar la generosidad. Aquí hay un llamado que Dios nos hace a practicarla, es decir, a ponerla por obra. Escuchemos. A los gobernantes, Se llama a la generosidad a los que gobiernan, a los que presiden, ¿sí? A los que presiden. los ricos de este mundo, A los ricos se les llama también a ser generosos. a los ministros de Dios, A los que son ministros del Señor, los que son siervos de Dios, ministros del Evangelio. al pueblo de Dios, Al pueblo en general, al pueblo de Dios. A todas estas personas se les llama a ser generosos. ¿Por qué, mi hermano? Porque esto contribuye con la voluntad de Dios. Esto es hacer la voluntad perfecta de Dios. Hay naciones que el mundo económicamente las ha calificado como naciones desarrolladas. Naciones desarrolladas. Las han agrupado como G7, G20, el grupo de los 7, el grupo de los 20, para referirse a las economías más fuertes del mundo. ¿Usted sabe cuál es la economía más fuerte del mundo en estos momentos? La número 1 del mundo, la economía más fuerte, más sólida, la de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y usted sabe cuál es la segunda economía más fuerte del mundo? La de los chinos. La de los chinos. Los chinos. El gigante asiático, China. Si usted analiza por qué estas naciones son tan prósperas, por qué estas naciones son naciones que son líderes mundiales en la economía, usted va a descubrir que estas naciones invierten mucho en lo que es la obra social. Invierten mucho en lo que es la obra social. Es decir, atención a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados. Usted lo va a descubrir. Israel está en el grupo de los G20, de las economías más prósperas del mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, número 1, porque ellos tienen la bendición de Dios. Y número 2, porque son gente que también practica las obras sociales. Practican la generosidad con su gente. Y no solo con su gente, sino también con los extranjeros. Esto hay que pedirlo al Señor, hermano, definitivamente. concluimos. Concluimos. La cita de Isaías es capítulo 23, verso 18. Verso 18, yo lo dije. Isaías 23, 18. Búsquenlo en su casa y lo leen. Concluimos. Para ser generoso es indispensable tener libertad de Dios en el espíritu. ¿Oyó eso? Se necesita liberación espiritual para ser generoso. El avaro, el ruin, el egoísta, el mezquino está atado espiritualmente. De esto es que necesita liberación. De esto. ¿De qué? De la avaricia, del egoísmo, No puede ser generoso. de la mezquindad. Mientras no tenga liberación de estas cosas, no puede ser generoso. Está atado espiritualmente. Dios ama al dador alegre y Él imparte el don de ser generoso a quien da voluntariamente. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos creen eso, hermanos? No hay que ser rico para ser generoso. Tampoco es cierto que un pobre no pueda ser dadivoso.
De estas circunstancias no depende la generosidad. Se puede ser rico y generoso o pobre y apretado. ¿Se da cuenta? Se puede ser rico y muy generoso o pobre y apretado, ruin. Todo esto depende es de una actitud del corazón. Si yo le pido a Dios, Señor, dame el don de la generosidad, seguramente Dios a usted le va a poner en sus manos, le va a poner el tesoro, le va a poner riqueza, le va a poner con qué ser generoso. Y esto no tiene nada que ver con plata, porque usted puede ser un hombre, una mujer, pobre materialmente, pero espiritualmente usted puede ser rico. Rico espiritualmente. Y de esas riquezas espirituales usted comparte con otras personas. Mi esposa y yo cumplimos 33 años de casado esta semana que pasó. Cuando ella y yo nos casamos, ya yo tenía 7 años en el ministerio. Y cuando yo acepté el llamado del Señor, yo decidí vivir por fe y para la fe. Teniendo una carrera profesional que me daba a mí la oportunidad de poder ejercerla en el mundo como administrador de empresas, gerente, en fin. Y alcanzar un estatus socioeconómico alto. Pero yo renuncié a estas cosas. Y yo le dije al Señor, ok, yo acepto el llamamiento que me haces. Yo acepto vivir de las ofrendas y de los diezmos del pueblo al que yo enseñe. Lo acepto. Eso fue un trato de Dios y fue algo difícil y duro de aceptar. Cuando nosotros nos casamos, para testimonio de ustedes, nosotros no teníamos ni una cama matrimonial. Nos casamos, no sé ni cómo, hoy yo lo puedo entender, pero no teníamos ni una cama matrimonial. Pero yo confié en que Dios, que me había dado el llamamiento al ministerio, juntamente con la visión de servicio que Él me había puesto, yo le dije al Señor, yo consagro mis talentos, consagro mi profesión, mi capacidad productiva, la consagro para tu obra. Pero creo que juntamente con esa visión que tú me das para servirte, me vas a dar la provisión. Y le cuento, en los 7 años de ministerio que yo ejercí antes de casarme, y en los 33 años que tengo de estarle sirviendo al Señor ya como casado y con una familia de 4 hijos, puedo darle testimonio, mi amado hermano, de la generosidad y la fidelidad de Dios. Nunca jamás me ha costado yo sin comer. No me ha faltado techo, aunque no tengo casa propia. No me ha faltado ropa, abrigo, no me ha faltado. No me ha faltado medio de transporte, un carro, aunque no lo tengo, no me ha faltado. Yo me he embarcado como pasajero en carros de una marca que usted ni conoce. He vivido en casas, hermano, que son literalmente palacios. Todo eso debido a la generosidad de Dios, a la fidelidad de Dios. Y yo le he dicho al Señor, y entonces, ¿cómo yo hago la obra social entre mis hermanos? Resulta que yo me preparé 20 años en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios me dijo, ahí tienes tu riqueza, compártela. Y desde que yo entendí eso, yo comencé a bendecir y a dar por gracia lo que yo recibí del Señor por gracia. Me he dedicado a enseñar, a instruir, a formar gente en la fe y a formar ministros para el servicio del ministerio sagrado. Creamos un proyecto educativo para formar, y los costos de la educación de estos ministros son costos accesibles. Hemos manejado
esta institución pedagógica, este proyecto educativo lo hemos manejado con un perfil social. De manera que el que quiera es sencillamente mostrar el deseo. Y lo que nosotros le pedimos para que el proyecto se autosostenga es mínimo, es accesible. ¿Por qué? Porque yo entendí que la mejor manera de uno poder mantener esa bendición es que usted la comparta. La comparta. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. No necesito ser rico, no necesito tener la tula para ser generoso. Ahora, si yo tengo riquezas espirituales, yo tengo un depósito espiritual muy grande, pues con eso sea generoso. Y con eso, gracias a Dios, yo he sido generoso. A mi esposa fue la primera persona a la que yo le dije, usted tiene que educarse. Y me di a la tarea de respaldarla y apoyarla a ella para que se educara, para que se formara como una sierva de Dios, competente, excelente. Eso sí, con mucha exigencia. Porque yo creo que cuando a uno se le exige, uno da lo mejor de sí. Uno da lo mejor de sí. Y ella es lo que hoy en día es el conocimiento que tiene, la experiencia que tiene en el ministerio, la tiene gracias a que ella se casó con un hombre que tiene un corazón generoso, no un corazón apretado. A su nombre, a su nombre. Pidámosle a Dios, hermanos, este don ministerial, el don de la generosidad. Póngase sobre sus pies y vamos a orar para dar gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado en este día. Y el bosquejo está allí a su disposición. Solicítelo, sáquele la copia o pídalo electrónicamente. Nosotros podemos mandárselo a su WhatsApp. Bien, escriba a nuestro ministerio, a nuestra línea de WhatsApp, y nosotros se lo podemos hacer llegar virtualmente, electrónicamente. Demos gracias al Señor. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor, y a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.